Hola web emprendedores, te saluda Dante GraficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo video de lo que tiene que ver con las tres páginas que vienen en este caso por default cuando instalas WooCommerce. Y el día de hoy nos corresponde hacer la página de mi carrito, ¿ya? Si es que no viste el anterior video, sí, te dejaré el link en la tarjetita aquí de este video para que lo puedas ver el anterior en el cual yo hice la página de mi cuenta y también lo dejaré también sobre las actualizaciones de Elementor Pro en su versión 3.5, ¿ya? Así que bueno, sin más, vamos directo a lo que nos concierne y verifica que estés con la última actualización de Elementor y también con WooCommerce, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a irnos a la parte de páginas y aquí en el buscador vamos a escribir, en este caso, ¿te acuerdas que antes teníamos lo que era mi cuenta? Entonces, en este caso va a ser mi carrito, ¿no? Aquí tenemos la página. Esto es más que nada para que lo puedas buscar rápidamente, ¿ya? Y vamos a dar clic en editar con Elementor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear lo que sería, digamos, nuestra página personalizada, ¿ya? Ahora, aquí puede pasar algunas cosas. Puede ser, como ves, yo aquí tengo escrito que dice carrito. Puede ser que tú tengas una página con el shortcode que te viene con WooCommerce. En todo caso, lo que tú vas a hacer es vas a borrarle para dejarle limpio. En mi caso, ¿qué es lo que yo haría? O te recomendaría que hagas es que te vayas a la parte de ajustes y desde aquí nosotros vamos a irnos a la parte de estructura de la página y vamos a dejarle en Elementor ancho completo, ¿no? Para mantener lo que es el header y el footer y concentrarnos exclusivamente en el body, en el cuerpo del contenido. Entonces, si es que tú, por ejemplo, ahí tienes algún contenido o algo que hayas realizado, eso es como que nosotros lo vamos aquí a reemplazar para empezar ahí a trabajar, ¿no? Tranquilamente con lo que sería con Elementor. Y listo, ¿no? Entonces ahí mira, ya lo tengo. Aquí tengo lo que es el header y aquí está mi footer. Entonces aquí, algo parecido como hicimos en la página de mi cuenta, pero en este caso sería para lo que tiene que ver con, en este caso, con el widget de lo que sería mi carrito, ¿no? Entonces aquí, antes de eso, vamos a colocar lo que sería, digamos, el título de la página. Y yo para no estar haciendo otra vez de nuevo de cero, simplemente voy a cargar lo que sería esa plantilla de tipo header, que en este caso yo había creado anteriormente con mi página. Entonces aquí voy a colocar header title, que es así como la había guardado. Y simplemente lo voy a insertar. Y con eso nosotros ya vamos a tener listo creado esa pequeña sección, ¿no? Que es esta de aquí. Aquí, de igual manera, tú puedes cambiar el título. En este caso, se podría cambiar desde WordPress, porque aquí está adoptando por medio de lo que sería etiquetas dinámicas, por medio del post title. Entonces, eso de igual manera lo podrías cambiar, ¿no? Aquí se me queda en negro, pero creo que es para otra cuestión. Déjame ver. Simplemente para modificar eso. Bueno, bueno, esto ya es secundario, ¿no? Pero aquí simplemente veo que sí está con el color tipo degradado. Ahí está. Entonces simplemente era para verificar. A lo mejor no me estaba cargando bien. Bueno, listo. Entonces ahora sí, aquí vamos a crear en este caso una estructura de una columna. Y en la parte del buscador vamos a colocar lo que sería, digamos, el widget de card. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar este, que dice solamente así card, ¿no? Este menú card es otro. Así que simplemente arrastramos y soltamos.
Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, como aquí está muy pegado, voy a darle un espaciado. Creería yo de unos 5 está bien. A nivel de porcentaje, vamos viendo cómo queda. 5 y 5 acá abajo, ¿no? Ahí estamos. Ahora, como está, no quisiera que me ocupara todo el ancho de la pantalla, sino que yo voy a darle un ancho de contenido a nivel de en la parte de disposición. Aquí voy a colocar, creo yo, unos 800 píxeles y ahí me quedaría para mí mejor, ¿no? Ahora sí, nos vamos acá y damos clic dentro del editor, en este caso del widget, y aquí te da la opción de cómo quieres tu layout, ¿no? Si quieres dos columnas o una columna. Aquí tienes la visualización que tú le puedes verle en tiempo real o también lo que sería en este caso de dos columnas. ¿Ya? Para mí me gusta más esta visualización de lo que sería en dos, ¿ya? Pero también tú puedes actualizarle en cualquier momento, ¿no? Luego te dice el Sticky Rat Column, que es en este caso sería esta partecita de aquí. Es decir, que cuando hagan, por ejemplo, scroll, va a quedar aquí fijo, ¿no? Entonces, si yo lo activo, aquí el offset te va a decir a partir de cuándo. Yo creería que con unos 50 píxeles estaría bien. Y voy a hacer una pequeña prueba. Creo que incluso unos 80 que tal vez quedaría bien. Vamos viendo. Sí, ¿no? Con 80 me parece que estaría bien. Bueno, eso ya lo vamos a ver también en tiempo real con la página, pero por el momento lo dejaré ahí. Luego tenemos el Order Summary. En este caso, aquí te dice, por ejemplo, esta parte del Update Card. Nosotros podemos cambiar los textos que están aquí en inglés por, en este caso, nuestras páginas, como queramos que se llamen, ¿no? Entonces aquí sería, perdón, sería actualizar carrito, que sirve cuando el usuario haya añadido o tachado o eliminado algún producto que no quiera, entonces simplemente va a estar esa opción para que pueda actualizar, ¿no? El cupón, en este caso sería el cupón de descuento, ¿no? Entonces aquí voy a poner aplicar cupón de descuento. Ahí lo tenemos, ¿ya? Luego, en la parte derecha tenemos Car Total. Entonces aquí podemos colocar total del carrito. Aquí se me fue un espacio, pero aquí ya le puedo unir. Y con eso ahí estamos. Luego tenemos subtotal, total. Y luego tenemos Proceed to Checkout, ¿no? Esto, haz cuenta que lo estamos traduciendo al español, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este aquí voy a colocar actualizar. Y el otro que sea, aquí sería finalizar compra, que esa sería nuestra tercera página con la que nosotros acabamos. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, como te das cuenta, aquí hemos actualizado algunas partes, secciones en las cuales hacían falta. Y luego tenemos también esta opción que dice Additional Options, si es que queremos que se actualice el carro automáticamente, ¿no? Esto me gusta, ¿ya? Porque hacemos como un automatismo para que el usuario evite o a veces se olvida. Entonces, más bien, cuando el usuario aquí añade una nueva cantidad o elimina algún producto, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a actualizar aquí mismo en la página sin que se recargue, ¿no? Entonces, eso es genial. Así que lo vamos a dejar ahí tal como está en esta parte, ¿no? Dejándole activado. ¿De acuerdo? Entonces, luego nos vamos a la parte de estilo. Y aquí sí vamos a darle un poquito de mejora a lo que está actualmente, ¿no? Bueno, tenemos la parte del el background color, que es en el caso de que nosotros queramos colocar un color de fondo para lo que sería en este caso esta sección, ¿no? En mi caso, yo diría que estaría bien tal como está.
Porque si yo le pongo, por decirte, algún color de fondo, quedaría algo así y sería con letras blancas, pero para mí como que no quedaría tan bien. Así que prefiero dejarle tal como está, ¿no? Entonces, pero tú también puedes darte cuenta que puedes cambiarlo eso también bajo tu gusto, ¿no? O el box shadow para agregar una sombra, eso sí me gusta. Entonces eso ya le da un poco más de cuerpo, más volumen. Y ahí tenemos, ¿no? Como puedes ver, ¿ya? Aquí también nosotros podemos, aquí en este caso, modificar estos valores para elegir el tipo de sombreado, pero yo por el momento lo voy a dejar ahí. Luego tenemos el tipo de borde. Por ejemplo, si le damos sólido, nosotros podemos también aquí jugar con valores. Se me ocurre, qué sé yo, 10. Y vas a ver que tenemos eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí también puedes probar y ver si es que va con tu gusto. Yo voy a manejarme en este caso solamente con la parte de sombras. ¿Ya? Luego también podemos nosotros cambiar la parte de la tipografía. En el caso de que queramos cambiar, por ejemplo, digamos, la letra, el color, incluso yo diría que para los titles del color, sí, yo sí le voy a cambiar por este de aquí, ¿ya? Que ahí lo tenemos. También tenemos, dice, descripciones, yo diría que también. Y también tenemos aquí para cambiar los links, debería estar con este de acá. Y los radio buttons, déjame ver, con este de acá. Ok, luego también tenemos la parte de forms. Como ves aquí tenemos para modificar lo que es el orden del pedido, los totales, el checkout button, entonces ahí también tenemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para las celdas, tenemos también para el campo, pero bueno, esta parte yo lo voy a dejar ahí tal como viene. Aquí hay una parte que me gustaría cambiar, que es en esta del orden del pedido, ¿no? Que este quiero cambiarle de color. Entonces aquí dice Titles Color, aquí sí le quiero cambiar por este de acá. Ahí está. Listo. Incluso aquí yo puedo cambiarle también la tipografía. Tal vez podría agregarle un poco más de peso para que cobre más fuerza. Diría a lo mejor unos 800. Estaría bien. Y ahí estamos, ¿no? También podemos, en este caso, la parte de las variaciones, los ítems, todo eso podemos hacerlo con paciencia, tranquilamente, y podemos cambiar también todos esos valores, ¿no? Los divisores, también tenemos la cantidad, quantity borders, que sería esta parte de aquí. Yo le dejaría tal como viene. También tenemos la parte de los totales, que es en este caso la parte de acá. Esto también podemos cambiar. Y también tenemos la parte del checkout button, que es la parte de aquí, ¿no? Del finalizar cuenta. Y aquí podemos cambiar lo que es la tipografía. Si queremos añadir una sombra al texto, vamos viendo cómo quedaría. No, se pierde un poquito la legibilidad, ¿no? Entonces prefiero dejarlo tal como viene. También podemos agregar un box shadow para, en este caso, para el botón. Ahí está. Listo. Y también podemos añadir algún tipo de borde y cosas por el estilo, ¿no? También tenemos esta parte que dice Customize o lo que sería personalizar. En el caso que queramos seleccionar, en este caso, alguna sección del carrito para personalizar, entonces también lo podemos hacer desde aquí, ¿no? Simplemente darías clic ahí y vas escogiendo alguno de estos campos que van apareciendo por aquí para modificarlo. Pero tal como está, ya lo hemos hecho, ¿no? Y ahora sí vamos a proceder a crear lo que sería nuestra sección del carrito, ¿no? Aquí simplemente vamos a escoger de una columna y
en la parte de lo que sería aquí del buscador de widgets, vamos a buscar el que dice cart. Aquí lo escribimos. Y es este de aquí, ¿no? Entonces simplemente arrastramos y soltamos. Y aquí vas a ver que ya está. Entonces aquí simplemente vamos a dar un pequeño espaciado en la parte superior. Yo diría que unos 7 a lo mejor. Y 7 acá abajo también. Y ahí tenemos, ¿no? Como ves, esto ya de forma automática es lo que el usuario va a ver cuando ha añadido algún producto desde tu tienda. Entonces, cuando él pone ver carrito, se le va a desplegar esta página y aquí va a salir el detalle del producto de cada uno con el respectivo precio, la cantidad, el subtotal y en este caso lo que sería la cantidad a pagar, ¿no? Entonces, si yo me ubico dentro del widget, vas a ver que aquí tenemos la posibilidad de elegir entre dos columnas o una columna, ¿no? Ahí puedes ver que sería de esta forma. A mí en lo personal me gusta en dos columnas, pero tú puedes elegir la que más te guste. Luego tenemos la opción de Sticky Right Column, que es en este caso de que se mantenga en este caso, digamos, como fija cuando se hace scroll, ¿no? Entonces vas a ver que, por ejemplo, ahí se, se va, pero aquí aplica, por ejemplo, cuando hay pocos stocks de productos, entonces das cuenta que este es el primer pantallazo, entonces casi no se vería reflejado ese cambio, ¿no? Salvo que aquí hubiera una lista de productos y aquí otros ítems o algo que añadamos, entonces cuando hagamos scroll, ahí hacemos que se mantenga fijo, entonces ahí aplica, ¿no? Entonces, esta opción debes tomar en cuenta en el caso de que realmente sí nos va a servir, ¿no? Por el momento yo le voy a dejarle desactivada. Si es que yo le agrego algo más por aquí, a lo mejor puede ser que resulte, pero por el momento no, ¿no? Luego, aquí nosotros podemos cambiar lo que son estas traducciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a colocar actualizar carrito. También tenemos aquí que dice coupon. En este caso sería aplicar cupón. Luego tenemos de la parte de los totales. Aquí entonces voy a poner car totals. Entonces voy a colocar total del carrito. Luego aquí puedo colocar actualizar. El checkout button, entonces aquí sería finalizar compra. Ok, y ahí estamos, ¿no? Subtotal, total, eso está todo bien. Y también tenemos esta otra opción de additional options, en el cual nosotros aquí podemos elegir esta parte que es sumamente importante, que te sugiero que le dejes activado para que en el caso que el usuario quita algún ítem o añada nuevos productos, se va a actualizar de forma automática, ¿sí? En la misma página sin que se recargue. Entonces, esa es algo que nosotros queremos que esté activo, ¿no? Eso sería a nivel principal. Entonces, como ves, ahí ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Y como siempre, vas a ver que en la parte de estilo nosotros podemos jugar con la parte de colocar, por ejemplo, digamos un color de fondo, un box shadow. Este me gusta más. Sí, ahí tenemos esta partecita. También podemos añadir algún tipo de borde, el ancho, también el color, cosas por el estilo, la tipografía, también podemos cambiar. Podemos cambiar lo que sería esta parte que hice de la orden, de, en este caso de lo que sería del pedido del producto. Entonces, por ejemplo, aquí los titles, yo sí le voy a cambiar, digamos, por este color. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos los ítems que serían cada uno de estos. Si tú quieres cambiarle por otro color, también lo puedes hacer. Yo voy a dejarle tal como está. Aquí están las variaciones también. El link del producto. Voy a dejarle de este color. Ya, que va a estar así.
Ok, también tenemos los dividers, en este caso sería la cantidad, ¿no es cierto? También tenemos para remover icon. En este caso a mí sí me interesa que sea de un color tipo rojo, ¿sí? Entonces ahí ya señala que lo va a eliminar como una advertencia, entonces ahí estaría bien, ¿no? Esta parte estamos ahí bien. Aquí hay algo que siempre nosotros debemos personalizar, que es esta parte donde dice los totales. Y aquí tenemos, en este caso, dice los títulos y los totales. Esto también le podría cambiar por este color de aquí, ¿ya? Aunque creo que no, porque al finalizar compra ya va a ir con ese color, ¿no? Entonces eso puede quedar ahí. En todo caso, yo lo que sí le podría dejar es más bien de un color negro para que resalte, ¿ya? Eso, tenemos la parte del checkout, que sería en este caso el botón. Y este sí le voy a cambiar por lo que sería por el verde esmeralda. Entonces, en este caso, tengo aquí tipo de fondo. Y aquí voy a escoger por este color verde esmeralda. Ahí estamos, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos modificar aquí? Tenemos aquí una parte que dice Customize, que sería personalizar. Y aquí también podemos seleccionar, como te dice, secciones del carrito. Por ejemplo, digamos el cupón. Y cuando tú seleccionas en la parte inferior, se te muestra para que puedas personalizar mucho más, ¿no? Entonces aquí te dice la sección, si quieres colocar algún color en especial, algún box shadow, aunque esto ya lo tiene. El color, este color, quiero ver a qué parte le modifica, vamos viendo, que sería para el borde, ¿no? De lo que está ahí. Ok, podría dejarlo ahí, no habría problema. Y bueno, también puede agregar algún borde, un margin, cosas por el estilo, que ya lo podemos personalizar a nuestro gusto, ¿no? Entonces, eso por el momento en lo que tiene que ver con el estilo. Ahora, tal como está, quiero actualizar para ver cómo está quedando con los cambios. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, haz cuenta que esta página ya debe ser lo más limpia posible porque aquí no queremos que el usuario se salga, sino que queremos que simplemente proceda a finalizar la compra. Algo que aquí también podría quedar bien es de añadir algún otro producto, por decirte, de que tenga relación a esto, ¿no? O puede ser productos que a lo mejor sean los más vendidos, pueden ser alguna cosa, ¿no? Pueden ser por categoría, bueno, va a depender mucho. Yo incluso podría añadir un producto, déjeme ver si es que, bueno, esta es otra parte. Por ejemplo, digamos, se me ocurre, vamos viendo cómo quedaría. Voy a colocar aquí, digamos, product y voy a escoger en este caso, ¿dónde está? Este widget, ¿no? Que dice products. Entonces, lo que yo hago en este caso es de, pero lo que veo, aquí estoy viendo una cosita, que como tú le ves que está en dos columnas, ¿no? Pero no es que está dividido en dos, sino que estas dos forman parte de una columna. Es decir, la parte visual te hace ver que está en dos columnas, porque yo quería añadir, por decirte, un widget aquí, pero me toma referencia para que se me muestre acá, ¿no? Entonces, a lo que iba es que, por ejemplo, el ancho de donde está el contenedor en la parte de disposición está en caja, que me está tomando como referencia del ancho del header. Si es que yo colocara, se me ocurre, déjame ver, con 800 píxeles, ¿qué pasa? Tenemos aquí lo que es el total del carrito y aquí aplicar, ¿no? Ya, ¿qué pasa si es que yo dejo en 700? Tenemos esta parte de aquí. Aquí vas a ver que ya se afecta lo que sería para la parte
del cupón, pero quiero ver simplemente un pequeño experimento, ¿no? Entonces, mira, haz cuenta que aquí tenemos el carrito, el total, y se ve así, ¿no? ¿Por qué hacía esto? Más que nada porque se me ocurrió una idea, digamos, de colocar a lo mejor algún producto que se puede colocar a un extremo. Entonces, por decirte, esto le voy a dejarle tal como viene como por caja, pero aquí yo voy a añadir una nueva columna, ¿ya? Entonces, este contenido se va para acá. Y en esta de acá, yo sí voy a colocar lo que sería lo que te había indicado antes. Por ejemplo, product, para colocarlo en esta parte. Haz cuenta que el usuario, digamos, ve y puede tener una opción de añadir un nuevo producto a la cesta de compra, ¿no? En este caso sería al carrito. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí para ver cómo quedaría. Entonces aquí simplemente voy a arrastrar este widget que es de productos. Va a estar aquí, ¿no? Como te digo, esto es opcional. Tú tranquilamente podrías haberle dejado con lo que estaba con el widget aquí. Y aquí yo lo que quiero sería una. Ahí están los productos. Esto sería más por acá. Y yo creería que estaría bien con, vamos viendo un poquito más de acá. Ahí estaría bien, ¿no? Ahora en columnas, capaz que le dejo con dos. Ok. Vamos ahora a la parte, bueno, aquí nosotros elegimos qué productos son los que queremos que se muestren, ya sea los últimos, a lo mejor una selección manual también podemos hacerle, también podemos filtrar por categorías, yo voy a dejarle así a modo de ejemplo con estos dedos de aquí, y tenemos también en la parte aquí en el estilo, voy a reducir lo que es en este caso el tamaño del nombre del producto, aquí tenemos el title, entonces aquí en tipografía, yo creería que con unos 15 estaría bien. ¿Está bien? Y vamos también a modificar lo que sería en este caso el precio, que por mí podría estar bien en unos 18. ¿Ya? A ver, este es el regular precio, pero aquí está mostrando el precio actual. Entonces acá es donde cambiamos y aquí es donde le pongo 18. Ok. Y esto aquí para destacar, le voy a cambiar por este color verde esmeralda. Ahí estamos, ¿no? Entonces es así como se vería. Voy a actualizar para ver cómo se ve en, digamos, la vista final y si es que vale la pena también. Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces, aquí, esto voy a cerrarlo. A ver, esta parte de aquí estoy, ¿no? Entonces, yo podría colocar aquí, digamos, algo más que te puede interesar. Y haz cuenta que aquí pueden ser pues, los productos más vendidos de tu tienda o algún producto complementario o relacionado. Entonces ahí lo podemos hacerle, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a colocar esta pequeña parte aquí. Y aquí voy a colocar, digamos, algo más que te puede interesar. Ok. En este caso voy a colocarle como un H3 o un H4, H3 estaría bien. Y lo vamos a reducir en el tamaño. Yo creería que con unos 20, 18. Ahí estamos. Listo, ¿no? Ok. Entonces, de esta forma,
Incluso aquí podría estar con color de fondo para que le llame también más la atención. Ujú. Pero bueno, vamos viendo ahí cómo queda. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí, viste, hice un pequeño cambio a lo que sería la página normal de carrito, pero con el fin de que se pueda, en este caso, el usuario cuando vea algún determinado producto, le añada al carrito, ¿ya? Entonces, haz cuenta que esto está viendo el usuario, él está viendo y de pronto le llama la atención. Puede ser la imagen de algún producto, lo que sea. Entonces, digamos, esta tablet, digo, oye, me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le doy clic añadir al carrito, y aquí vamos a ver eso que te había indicado de la característica. ¿Ves cómo se actualizó? Y aquí también se me despliega esto, ¿no? Entonces, ahí vas a ver que ya se actualizó nuestro carrito y cuando el usuario le da clic ahí, le lleva acá, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Y también tenemos esta característica que, digamos, suponiendo que el usuario no quiere este producto, digamos que lo elimina, vas a ver que en tiempo real aquí también ya se actualiza, ¿no? Y aquí también da una advertencia diciendo que eso ya se ha eliminado. Entonces, de esta forma nosotros también podemos personalizar, incluso este color también podríamos personalizar, pero son muchos ajustes que podemos hacerlo, ¿no? Pero la parte clave que quería indicarte es cómo podemos modificar esta partecita de la página de mi carrito, ¿ya? Que es, en este caso, es un poco simple, minimalista, pero tiene ese fin para que en este caso el usuario no se regrese, sino que simplemente concrete y se vaya a la parte de finalizar compra. Ahora, aquí tenemos una cosa de que se me cambia de color celeste, ¿no? Esa parte le voy a modificar. Estamos aquí y me voy a irme a lo que sería el checkout button. Y aquí sería el efecto hover. Voy a dejarle de este mismo color. Aquí estamos. En tipo de fondo voy a dejarle color. Va a llevar lo que es este. Y en la parte de un hover, aquí voy a añadirle este efecto shrink, que a mí me gusta. Ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí sí se va a proceder a lo que sería la finalización de la compra. Ok, entonces ahora con esto voy a actualizar los cambios y vamos a revisarlo. Ok, entonces aquí tenemos estos dos productos a modo de prueba. Como ves, toda la información sale en el primer pantallazo sin necesidad que el usuario haga en este caso scroll. Él hace scroll, pero date cuenta que la información clave está aquí, ¿no? Si es que ha añadido varios productos, entonces ahí de ley va a ser scroll. Entonces, si es que quisiéramos eso, yo le pondría aquí el efecto que sería fijo para que se quede siempre esa parte de lo que te había mostrado antes. En este caso, que sería en la parte de aquí, ¿no? Una vez le voy a dejar activándole. El offset que sea, tal vez se me ocurre, unos 70 píxeles. Vamos viendo. Es decir, a partir de qué espacio se queda fijo, ¿no? Cuando yo hago el scroll. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces digamos, ahí estoy con carrito y ahí vas a ver cómo se queda, ¿no? Fijo. Entonces esa es la parte que te quería indicar. Listo. Entonces con eso, aquí el usuario revisa y cuando le dé clic a finalizar compra, le va a llevar a lo que sería la página, que en este caso es algo que ya lo vamos a ver en el siguiente video. Y así que esto ya lo vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo editamos, para que puedas ver la forma más práctica y personal, digamos, de cómo podemos hacerle a nuestro gusto, ¿no? Y por último, también recuerda que debes verificar que también se vea bien en los distintos dispositivos, ¿de acuerdo? Que como lo habíamos hecho en el anterior video, por ejemplo aquí en modo adaptable,
verifica que se vea bien a nivel de tablets, ¿de acuerdo? También en este caso sería a nivel de móvil, ¿ya? Aquí vas a ver que yo tengo esta parte, ¿sí? Que esto, bueno, sería propiamente de mi header, que yo le he añadido esta página y es por eso que se me despliega hacia abajo, ¿no? Simplemente tendría que añadir esto aquí dentro del menú y con eso se me solucionaría. Pero lo demás, dentro de lo que sería aquí mi sección, vas a ver que está todo bien, ¿ya? Entonces, si necesitas algún ajuste, puedes cambiar el tamaño, reducir en este caso, si lo ves que está muy grande, le haces más pequeña la tipografía y todo eso, ¿no? Y de esa forma, nosotros ya hemos podido crear nuestra página de mi carrito personalizada a nuestro gusto y funcional, ¿no? Y también con la posibilidad de que el usuario cuando llegue aquí pueda realizar unas compras adicionales. Así que bueno, sin más, desde graphicowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.